La frase fue breve. Pero dentro del Barcelona podría resonar durante muchos años. Cuando Patri Guijarro afirmó que nadie va a ser Alexia, no estaba simplemente rindiendo homenaje a una compañera. Estaba revelando una realidad que quizá gran parte del fútbol femenino europeo todavía no ha dimensionado por completo: el mayor desafío del Barça no será reemplazar a una jugadora. Será reemplazar toda una era. Durante más de una década, Alexia Putellas representó mucho más que goles, títulos o premios individuales. Se convirtió en el rostro de una revolución que llevó al Barcelona a la cima del fútbol mundial. Ahora, por primera vez en muchos años, el club se enfrenta a una nueva etapa sin la figura que marcó la identidad competitiva y emocional del vestuario. Y precisamente ahí nace la gran incógnita que puede definir el futuro inmediato del fútbol femenino europeo: ¿seguirá siendo el Barça el mismo equipo dominante cuando la presencia de Alexia ya no forme parte del día a día del grupo? Las palabras de Patri no suenan a despedida. Suenan a advertencia. Porque mientras los aficionados celebran una temporada perfecta y el inicio de un nuevo ciclo, dentro del club existe la certeza de que hay pérdidas que no pueden medirse con estadísticas, trofeos ni récords. Lo que está ocurriendo en Barcelona va mucho más allá de un cambio de generación. Es una prueba de identidad. Una prueba que podría marcar el rumbo del mejor equipo del mundo durante los próximos años. Pero si nadie puede convertirse en la nueva Alexia, entonces surge una pregunta aún más importante: ¿quién está preparado para asumir la responsabilidad de liderar el vestuario más exigente del fútbol femenino mundial? Y todas las miradas comienzan a apuntar hacia una misma futbolista, Patri Guijarro. Hablar de liderazgo en el Barcelona actual ya no significa hablar únicamente de capitanas, brazaletes o discursos antes de los partidos. Significa asumir la responsabilidad de sostener una cultura ganadora que lleva años construyéndose y que ahora enfrenta una de sus mayores transformaciones. Por eso resulta tan significativo escuchar a Patri Guijarro rechazar cualquier comparación con Alexia. En lugar de intentar ocupar un espacio imposible de replicar, la centrocampista mallorquina parece entender algo que muchos líderes tardan años en descubrir: las grandes transiciones no se superan copiando al pasado, sino construyendo una nueva identidad. Dentro del vestuario azulgrana, Patri se ha convertido en una figura de influencia mucho antes de que comenzaran las conversaciones sobre el adiós de Alexia. Compañeras, cuerpo técnico y personas cercanas al club destacan desde hace tiempo su capacidad para conectar generaciones, integrar a las jóvenes y mantener intacto el nivel de exigencia competitivo. No es casualidad que fuera ella quien llenara las paredes del vestuario con imágenes, mensajes y recuerdos de derrotas pasadas antes de las grandes finales. Tampoco es casualidad que las nuevas futbolistas encontraran en ella una de las primeras referencias para adaptarse al ecosistema competitivo más exigente del fútbol femenino europeo. La diferencia es que ahora ese liderazgo dejará de actuar desde las sombras. Con la salida de varias referentes históricas, la voz de Patri tendrá un peso mucho mayor dentro de cada decisión, cada entrenamiento y cada momento de presión que atraviese el equipo durante la próxima temporada. Y aunque ella insiste en que seguirá siendo la misma persona, la realidad es que el Barcelona ya no podrá esconderse detrás de las figuras del pasado. El nuevo ciclo ha comenzado, y una parte importante de su estabilidad dependerá de la capacidad de Patri para convertir la continuidad en una nueva forma de liderazgo. Sin embargo, mientras el Barcelona intenta reorganizar su jerarquía interna, Patri enfrenta una batalla mucho más personal. Una herida deportiva que sigue abierta y que podría convertirse en la mayor fuente de motivación de toda su carrera. Mientras el Barcelona celebra una de las etapas más exitosas de su historia, Patri Guijarro convive con una sensación completamente distinta. Una sensación que no tiene relación con títulos de clubes, celebraciones europeas ni temporadas perfectas. Es una cuenta pendiente que todavía no ha logrado saldar con la selección española. La centrocampista lo reconoce sin rodeos. Ganar un gran título con España se ha convertido en la obsesión deportiva más importante de su carrera. Y no es una declaración menor viniendo de una futbolista que ya ha conquistado prácticamente todo a nivel de clubes. Cuando una jugadora que lo ha ganado todo sigue hablando de una meta pendiente, significa que esa meta ocupa un lugar especial en su historia personal. La herida tiene además un componente emocional profundo. Patri fue una de las futbolistas que se perdió el Mundial que terminó cambiando la historia del fútbol femenino español. Desde entonces, cada concentración, cada convocatoria y cada partido importante parecen estar conectados con ese sentimiento de oportunidad aplazada que todavía busca una resolución definitiva. Por eso el duelo frente a Inglaterra trasciende la simple lucha por la clasificación.
No se trata únicamente de sumar puntos o corregir el resultado de Wembley. Para muchos futbolistas de esta generación, representa una oportunidad para reafirmar que España sigue siendo una potencia capaz de competir contra cualquiera, incluso en los momentos de máxima presión. La propia Patri define los enfrentamientos entre España e Inglaterra como una especie de Barça Madrid internacional. Dos selecciones que entienden el fútbol desde el protagonismo, la ambición y la búsqueda constante del control del juego. Pero también dos equipos que han aprendido a golpearse mutuamente en los escenarios más exigentes. Y precisamente ahí aparece el desafío más complejo. Porque mientras España busca acercarse al Mundial de 2027, Patri no solo está luchando por una clasificación. Está persiguiendo una recompensa emocional que lleva años escapándosele y que podría redefinir la manera en que se recuerda su legado dentro de la selección. Pero la historia de Patri no se entiende únicamente desde los grandes escenarios internacionales. Para comprender por qué se ha convertido en una de las figuras más respetadas del fútbol español, hay que regresar al lugar donde todo comenzó, Mallorca, la isla que sigue moldeando su identidad incluso después de conquistar Europa. En un fútbol cada vez más globalizado, donde las estrellas pasan gran parte de su carrera lejos de sus lugares de origen, Patri Guijarro mantiene una conexión especial con Mallorca. No es una relación construida desde la nostalgia, sino desde la convicción de que gran parte de lo que es hoy nació en los campos donde dio sus primeros pasos. Cada vez que regresa a la isla, la centrocampista vuelve a encontrarse con las raíces que marcaron su formación. Habla del collerense con el mismo orgullo con el que otras futbolistas hablan de finales de Champions o grandes conquistas internacionales. Allí aprendió las bases del juego, pero también valores que más tarde la acompañarían durante toda su carrera profesional. Su caso representa además algo mucho más amplio que una historia individual. La presencia simultánea de varias futbolistas mallorquinas en la selección española demuestra el crecimiento silencioso que ha experimentado el fútbol base de la isla durante los últimos años. Lo que antes parecía una excepción, hoy comienza a convertirse en una tradición de talento constante. No resulta extraño que Patri insista en repetir concentraciones de la selección en Son Moix. Más allá de la comodidad o del cariño de la afición, existe una dimensión simbólica. Llevar a España a Mallorca significa mostrar a las nuevas generaciones que el camino hacia la élite también puede comenzar lejos de las grandes capitales futbolísticas. Ese vínculo con sus orígenes ayuda a entender por qué su liderazgo resulta tan natural. Mientras otras figuras se construyen alrededor de la fama o de los focos mediáticos, Patri proyecta una imagen diferente. Su autoridad nace de la cercanía, de la coherencia y de una trayectoria que nunca perdió contacto con las personas y lugares que la ayudaron a crecer. Y quizás sea precisamente esa conexión con sus raíces la que explique por qué muchas personas dentro del fútbol consideran que está preparada para afrontar el momento más complejo de su carrera. Porque liderar un nuevo Barça no consiste únicamente en ganar partidos. Consiste en preservar una identidad mientras todo alrededor comienza a cambiar. Sin embargo, el verdadero reto todavía está por llegar. Porque una cosa es asumir más protagonismo dentro del vestuario, y otra muy diferente es sostener el peso de una transición histórica en el club más dominante del fútbol femenino mundial. Y es ahí donde el futuro del Barça empieza a jugarse de verdad. El Barcelona ha demostrado durante años que sabe ganar. Ha conquistado ligas, copas y Champions con una regularidad que pocas veces se ha visto en el fútbol femenino. Sin embargo, la historia del deporte enseña que los verdaderos gigantes no se miden cuando levantan trofeos, sino cuando deben reinventarse después de perder a las figuras que definieron una época. La salida de Alexia Putellas coincide además con un momento especialmente delicado. No se trata únicamente de una despedida simbólica. El club también afronta la marcha de otras futbolistas importantes, la consolidación de nuevas generaciones y la necesidad de mantener un nivel competitivo que prácticamente roza la perfección. El margen para equivocarse es mínimo. Durante mucho tiempo, el liderazgo dentro del Barça estuvo claramente identificado. En los momentos de presión, de crisis o de grandes finales, existían referentes cuya sola presencia transmitía seguridad. Ahora el desafío será colectivo. El equipo necesitará repartir responsabilidades, construir nuevas dinámicas y encontrar formas distintas de sostener la cultura ganadora que lo llevó a dominar Europa. En ese escenario, Patri Guijarro aparece como una de las piezas más importantes del nuevo proyecto. No porque deba convertirse en una nueva Alexia, sino precisamente porque entiende que eso es imposible.
Su misión será diferente, actuar como puente entre el legado que deja atrás una generación histórica y el futuro que intentan construir las futbolistas que vienen empujando desde abajo. La gran ventaja para el Barcelona es que esta transición no llega después de una crisis ni de una temporada decepcionante. Llega después de conquistar Europa y cerrar una campaña prácticamente perfecta. Eso permite que el cambio se produzca desde la fortaleza y no desde la urgencia. Pero también aumenta la presión, porque mantener la excelencia suele ser más difícil que alcanzarla. Por eso las palabras de Patri adquieren un significado mucho más profundo del que parece a primera vista. No hablan únicamente de Alexia Putellas. Hablan del desafío de proteger una identidad, de sostener una cultura ganadora y de demostrar que el Barcelona puede seguir marcando una época incluso cuando las leyendas que la construyeron ya no están sobre el césped. Y mientras el fútbol europeo observa con atención el inicio de esta nueva era, una pregunta sigue sin respuesta: ¿estamos ante el comienzo de otro ciclo dominante del Barcelona o ante el primer gran examen que pondrá a prueba la herencia de la generación más exitosa de la historia del club? Quizá la respuesta no llegue en el próximo partido, ni siquiera durante la próxima temporada. Las grandes transiciones rara vez se definen en unas pocas semanas. Se construyen lentamente, a través de decisiones, liderazgos emergentes y momentos de dificultad que terminan revelando la verdadera fortaleza de un equipo. Y el Barcelona acaba de entrar en ese territorio desconocido. Lo que hace especial este momento es que no existe una sensación de final, sino de transformación. El club sigue teniendo una de las plantillas más poderosas del mundo, continúa atrayendo talento de élite y mantiene una estructura competitiva que muchas instituciones sueñan con alcanzar. Sin embargo, la salida de figuras irrepetibles obliga a todos a demostrar que la grandeza del proyecto está por encima de cualquier nombre propio. En medio de esa transición aparece Patri Guijarro como uno de los símbolos más representativos de la nueva etapa. No por sus declaraciones ni por el protagonismo mediático que pueda ganar, sino porque encarna valores que el Barça considera innegociables: compromiso, exigencia, identidad colectiva y una obsesión permanente por competir al máximo nivel. Su historia también refleja una realidad que suele pasar desapercibida. Las dinastías deportivas no sobreviven únicamente gracias a las estrellas que ocupan las portadas. Sobreviven gracias a quienes sostienen la estructura desde dentro, mantienen viva la cultura del equipo y preparan el terreno para que la siguiente generación continúe avanzando. Y ese parece ser el papel que Patri está llamada a desempeñar. Mientras tanto, España sigue apareciendo en el horizonte como el gran desafío personal que puede completar su legado. La clasificación para el Mundial de 2027, los duelos contra Inglaterra y la búsqueda de un título con la selección añaden una dimensión emocional que convierte los próximos meses en uno de los periodos más importantes de su carrera. Por eso, más allá de los trofeos conquistados o de las despedidas recientes, la verdadera noticia no es que Alexia Putellas se haya marchado. La verdadera noticia es que el Barcelona está comenzando una nueva era bajo la mirada de futbolistas que crecieron a su lado. Y ahora el mundo del fútbol descubrirá si ese legado fue el final de una historia irrepetible, o el comienzo de otra aún más grande. ¿Crees que el Barcelona podrá seguir dominando Europa sin Alexia Putellas? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque aquí analizamos las historias, los cambios y los secretos que están definiendo el futuro del fútbol femenino mundial.